el tema que hace referencia a presión arterial elevada o hipertensión arterial. Como todas, es una clase fundamental que ustedes deben conocer en su paso de medicina interna. No puede haber un médico general que no, sin tener el conocimiento por lo menos básico de lo que es esta patología, que la encuentran en el capítulo 171, página 1890 de su literatura de Harrison. La fuente principal de la clase es esa, pero como sabemos siempre agregamos ciertos elementos que son fundamentales que ustedes deben conocer. Utilizamos la guía americana y la guía europea de hipertensión arterial con las últimas actualizaciones para que también ustedes puedan poder entenderlo mejor. Harrison se los da de forma general, se los da de forma pues definitivamente ampliada. Nosotros tratamos en esta clase de tocar los conceptos puntuales y textuales para que ustedes los puedan organizar mejor en su cabeza y puedan tener una mejor comprensión de cada elemento fundamental de la clase. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase. Terminen por favor, de anotarse y vamos a empezar. Bueno, obviamente estamos hablando de hipertensión arterial y no podemos dejar de lado el tema de crisis hipertensiva, que vamos a dar un pequeño apartado al final de la clase. La hipertensión arterial es una patología sumamente frecuente, sumamente común y que representa una gran cantidad de discapacidad y secuelas para las personas que padecen esta enfermedad y también para el sistema de salud, una gran carga económica. La industria que a nivel mundial más dinero mueve o mayor cantidad de ingresos tiene es la industria de la farmacología cardiovascular, seguida de la hemato-oncológica. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los pacientes, por lo menos cada uno de ustedes conocen una, dos, tres o hasta 5 personas dentro de la familia, incluso el núcleo familiar o dentro de la familia o los vecinos que padezcan hipertensión arterial van a estar expuestos a preguntas relacionadas a este tema con toda frecuencia y con toda seguridad. Por lo tanto, es un tema que consideramos deben aprender a manejarlo. La hipertensión arterial no la inventé yo, no la inventó la USAID, no, la hipertensión arterial existe desde muchos años atrás, es más, años luego después de Cristo, por lo menos en los primeros 100 años después de Cristo empiezan a reportarse los casos que hacen referencia a la hipertensión arterial. De hecho, esta imagen que les traigo acá, pueden observar que la paciente en la región de su brazo, como podemos ver acá, tiene lo que es una larva y vemos que en el frasco existen numerosas larvas. En el antiguo Egipto, en Grecia y en la medicina antigua se consideraba la hipertensión arterial como una enfermedad de la sangre pesada le llamaban algunos, y lo que utilizaban para tratar de ralear la sangre, según ellos, era la exposición a animales que sabemos que se alimentan de la sangre humana, como esto que vemos acá, que son las larvas marinas. Pues las pescaban, las cultivaban y se las aplicaban a los pacientes que creían que tenían esta enfermedad. Desde acá venimos, obviamente nosotros ya no hacemos esto para tratar la hipertensión arterial, pero desde entonces, estimados, existía el conocimiento de una patología que elevaba la presión arterial. Entonces, históricamente es de las enfermedades más viejas, conocidas por todos los padres de la medicina, y pues no es para menos que ustedes en el gremio médico y como futuros médicos conozcan la patología bastante bien. Epidemiológicamente, adelante. Doctor, disculpe, fíjese Dígame. que no se ve la presentación, no sé si... Ah, sí, tiene razón, es que no estoy presentando la pantalla. Vale, ¿qué me dijo? Gracias, doctor. Ahorita. Sí, es que yo pensé que solo estaba así Ahorita, como dando toda la introducción al tema. Sí, cabrón. Sí. Bueno, no hemos avanzado mucho, entonces ya hipertensión arterial, crisis hipertensiva, ya pues nos conocemos. Esta es la imagen de la que les estaba hablando, ¿verdad? Podemos ver aquí, ahora sí se ve, ¿verdad? Podemos ver acá, por ejemplo. Ahí estamos, doctor, ahí estamos. Gracias. El brazo de esta paciente donde tiene la larva que justamente está haciendo su tratamiento para la presión arterial, así es como se trataba antes. Hoy tenemos aproximadamente más de 70 líneas de fármacos de 9 familias diferentes que nos permiten tratar la hipertensión arterial.
pero es una enfermedad que epidemiológicamente representa mucho. Deben conocer ustedes que es el principal factor de riesgo para que existan, es el principal factor de riesgo, señores, de enfermedad global. No estamos hablando de cardiovascular nada más, estamos hablando de enfermedad global. Hay datos claros donde los pacientes que padecen hipertensión arterial son más de 1.000 millones de personas y causan 9.4 millones de muertes cada año. ¿Cuál es la principal causa de muerte en estos pacientes? Pues es la enfermedad cardiovascular. Está claramente demostrado, claramente asociado también que la hipertensión arterial duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando ustedes escuchen que una enfermedad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿a qué enfermedades nos estamos refiriendo? A las siguientes. Si hablamos de que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de que aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o sea hemorrágica, aumenta el riesgo de insuficiencia renal y aumenta el riesgo de arteriopatía periférica. En esas 6 patologías, siempre que escuchen el término de enfermedades cardiovasculares, nos hacemos referencia a esas 6 enfermedades: cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, apoplejía cerebral isquémica o hemorrágica, insuficiencia renal y arteriopatía periférica. Pues la hipertensión es el principal factor o enfermedad asociado al desarrollo de estas enfermedades y duplica, y en algunos pacientes, dependiendo de la edad, hasta eleva 6 veces el riesgo de padecerlas. En Estados Unidos, 28.7 millones de adultos son hipertensos, o sea, 59 millones de personas tienen hipertensión arterial. Póngale que estos pacientes tengan que utilizar una tableta con 2 medicamentos al día. Estamos hablando de una cantidad bárbara de fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial. Y si sacamos proporciones de acuerdo a la densidad poblacional, no estamos alejados. De hecho, hay países los países de Latinoamérica donde predomina la obesidad, la hipertensión, por supuesto, se hace mucho más marcada. Continuando con la siguiente, podemos ver que en Latinoamérica el 13% de las muertes de nuestros pacientes asociados a alguna patología de base son por hipertensión arterial. Y si sacamos todos los pacientes que tienen una discapacidad secundario al padecimiento de una enfermedad, pues el 5.1% de los años de vida ajustados por discapacidad de nuestros pacientes en Latinoamérica se atribuye a la hipertensión arterial. Esto es algo bárbaro, señores. Esto es algo sumamente importante que debemos conocer. La prevalencia ajustada para la edad de la hipertensión arterial varía. Obviamente, entre más adulta sea nuestra población, mayor incidencia de hipertensión arterial vamos a tener. Pero en Latinoamérica la prevalencia ajustada para edad varía del 26% al 42%. Obviamente está claramente establecido que, por ejemplo, si son sujetos de raza negra, son la población que más padece hipertensión arterial. 33.5% de los porcentajes mundiales de pacientes con hipertensión arterial son negritos, 28.9% son caucásicos, pero que no tienen descendencia latinoamericana, entonces europeos, caucásicos, y el 20.7% se produce en descendientes de latinoamericanos. Entonces también somos una población, muchachos, donde hay mucha enfermedad vasculopatía hipertensiva. Epidemiológicamente está bien establecido que hay un gran factor ambiental que hace injerencia en padecer la patología. Ampliamente demostrado, como hablábamos antes, que en aquellos países donde la obesidad es mayor, donde el sedentarismo es mayor, donde todos estos factores de estilo de vida y ambientales favorecen que se presente con mayor incidencia la hipertensión arterial. Es una enfermedad claramente con componente genético y hereditario. Por lo tanto, siempre que tengamos un familiar con hipertensión, debemos estar a la expectativa en las siguientes líneas de descendencia, porque tiene el factor predisponente hereditario. Pero a esto súmele el factor ambiental, como el sedentarismo, súmele lo que es la contaminación ambiental, súmele lo que es el estrés laboral, por ejemplo, ocupacional, el estrés que se vive en Guatemala por andar manejando en el tráfico en horas pico, súmele la exposición a humo de tabaco, súmele a esto la obesidad, que cada vez tiene mayor porcentaje de incidencia y de prevalencia en nuestras poblaciones. Pues Súmenle todos los estos parciales factores, también.
los exámenes parciales, como dice el doctor Juan Pablo, que es una causa de mucho estrés para ustedes y para nosotros también. Siempre queremos que les vaya bien. Entonces, si sumamos todos estos factores, si usted tiene el componente genético hereditario y tiene este factor ambiental, hay que tener mucho cuidado porque hay una amplia relación entre la patología y el ambiente. La obesidad está claramente demostrada. De hecho, todo aquel que tenga un índice de masa corporal arriba de 20%, o sea, que esté en sobrepeso, ya tiene una alta probabilidad de factor de riesgo para hipertensión. De hecho, mínimo el 60% de los pacientes hipertensos tienen un índice de masa corporal arriba de 20. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores, ¿verdad? Jóvenes, es importante mencionarlo. Bueno, esta gráfica llevo varios meses tratando de actualizarla, pero es que el Ministerio Público, la verdad es que lo único que tiene actualizado es COVID y tampoco está actualizada porque cuando les di la plática de COVID, los datos nacionales que tomamos, tuvimos que tomar un porcentaje de la página nacional y otro de fuentes externas, pero el gobierno, a grosso modo, esto es lo que sigue existiendo. Si vemos la tasa de casos de morbilidad por departamento en este año, vemos que en Guatemala es la ciudad donde mayor cantidad de pacientes con hipertensión arterial existen y una menor cantidad en El Progreso, en Suitepeque, Chimaltenango. Pero obviamente a mayor densidad poblacional, mayor número de hipertensos y donde hay alto componente familiar, ¿verdad? La hipertensión en Guatemala sigue siendo la primera causa de consulta anotada en los libros de registro de los centros de atención de salud. Sigue siendo la principal causa por la que nuestros pacientes consultan, sigue siendo la principal causa de complicaciones de enfermedad cardiovascular, como ya vimos, y a nivel mundial y en Guatemala los números son parecidos, solo que proporcionales a cada población. Pero hipertensión, miren señores, sigue siendo la principal causa de consulta. La hipertensión esencial o primaria, que ya lo vamos a ver, pero también la hipertensión secundaria. Miren los siguientes temas que vamos a ver de diabetes. Es el segundo componente o causa de consulta en nuestros pacientes. Entonces, estas 3 semanas que tenemos a partir del día de ayer, que empezó el doctor Guerra hasta el final, son las patologías que con más frecuencia ustedes van a encontrar en Guatemala y en el mundo, señores. Entonces, deben tener un conocimiento adecuado de las mismas. Bueno, esto es acá. ¿Qué datos existen? Bueno, nadie más ha realizado estudios y se sabe a nivel mundial que un dato muy importante es que a nivel mundial, por lo menos se estableció en Estados Unidos que el 72% de sus pacientes tenían idea de que eran hipertensos. El 52% de este 72% tenía un tratamiento indicado para la hipertensión arterial, pero solo un 33% tomaban medicamentos. Esto es en la literatura que está en Harrison, en Estados Unidos. Pero miren que Guatemala no es diferente. Hay un estudio que trató de analizar esto que se realizó en el departamento de Escuintla en el año 2014 y trató de evaluar la adherencia al tratamiento antihipertensivo en 223 pacientes. ¿Cuál fue la adherencia? Similar a Estados Unidos, que es 33. Miren, únicamente el 37.2% de todos estos pacientes estaba adherido a su terapéutica. ¿Y qué pasa, señores? Si no hacemos educación en el paciente, si no hacemos énfasis en la importancia de cumplir el tratamiento, vienen todas las secuelas, vienen todas las complicaciones que vamos a ver más adelante y realmente es una enfermedad que si no se controla es mortal, señores. Y si no es mortal, cuanto menos va a causar una gran discapacidad en el paciente que no controla y que tiene al final afectación de los órganos producto de la hipertensión elevada. ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en que no se cumpliera el tratamiento? Los hombres somos necios, miren, para cumplir tratamiento. La baja escolaridad, factor que predomina en Guatemala. El inadecuado conocimiento de la enfermedad. Este es trabajo nuestro, educar a la gente sobre la enfermedad y a la vez enseñarles a ellos a autoeducar, a educarse sobre la enfermedad que padecen. El tiempo de evolución, ya después de 6 meses, la gente, doctor, mire que tomé el medicamento, me sentí bien y dejé de tomar las pastillas. Eso no puede pasar, ¿verdad, señores? Un nivel socioeconómico bajo, les decía, es la industria que más vende a nivel mundial, pero son fármacos sumamente caros, que no le baja de 200 quetzales el tratamiento de 30 meses y de repente genérico. Entonces, no es un tratamiento barato y ya es para toda la vida. Entonces, el nivel socioeconómico fue factor importante en Guatemala y a veces nos da mucho pesar, pero pasa. Y esto, miren, el inadecuado trato del personal médico es trabajo nuestro, educar a estas personas, enseñarles a estas personas y que estas personas puedan adquirir
el autocuidado a partir de ahí. Bueno, señores, eso es introducción y es una parte fundamental. La epidemiología, la introducción. Ahora vamos a hablar propiamente. Ustedes saben que a nosotros cuando les damos las clases nos gusta mucho dejar en claro y enfatizar en los procesos fisiopatológicos que llevan a la enfermedad. De hecho, esto es medicina interna. Ustedes ahorita su clase es aprender la fisiopatología de las enfermedades en este momento, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de hipertensión arterial hay dos principales determinantes, señores. Entonces, ¿de qué les va a depender la presión arterial? Les va a depender del gasto cardíaco y les va a depender de la resistencia vascular periférica. Ya sea este o este factor o ambos determinan que haya elevación de la presión arterial o no. Si hablamos del gasto cardíaco, a la vez el gasto cardíaco depende de dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? De la frecuencia cardíaca que tenga mi paciente y del volumen sistólico que mi ventrículo izquierdo sea capaz de expulsar en cada latido. Entonces, frecuencia cardíaca por volumen sistólico nos van a determinar lo que es el gasto cardíaco. Esto por este lado. Entonces, si el gasto, ¿cuál es? Si le hacen la pregunta, doctores, ¿qué determina que el paciente tenga una presión arterial elevada o no? El gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que mi corazón está expulsando y obviamente si lo que tratamos de hacer es que la sangre fluya a través de la luz del vaso sanguíneo, si es un volumen de sangre muy alto y el lumen por el que debe pasar esa sangre es muy estrecho, es muy rígido o está muy tonificado, obviamente para que ese volumen de sangre pueda fluir va a tener que haber una presión mayor y va a ejercer una presión mayor para poder moverse al interior del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el otro componente es la resistencia vascular periférica. ¿Qué tanto mi vasculatura periférica se opone al paso de este volumen de sangre expulsado a través del gasto cardíaco? Entonces, estos dos son los elementos fundamentales que les van a determinar a ustedes la presión arterial. Pero no todo termina ahí, señores. Estos son los elementos fundamentales que deben conocer. Ahora veamos mecanismos individualizados que les van a llevar a elevación de la presión arterial. Por favor, vean bien esta gráfica y es la parte, si ustedes entienden bien esto, van a poder entender perfectamente la clase de aquí adelante. Entonces, les pido que presten mucha atención a lo que vamos a hablar ahorita. Todos los factores que yo les estoy mostrando en esta pantalla son los factores encargados de modificar para subir o para bajar los valores de presión arterial. Hablemos de cada uno de ellos. Obviamente el volumen intravascular determina fundamentalmente qué respuesta tenemos o no a la presión arterial. ¿Y qué determina qué volumen tenemos nosotros al interior de los vasos sanguíneos? El sodio, como podemos ver ahí, señores. El sodio es el principal determinante del volumen intravascular. Cuando nosotros hablamos del sodio, sabemos que el sodio es el principal electrolito a nivel extracelular. Y todo lo que esté en el espacio extracelular está en el espacio intersticial o está en el espacio intravascular. Entonces, entre mayores niveles de sodio tenemos circulando en el organismo, el sodio estimula la reabsorción de agua o impide la eliminación de agua. Entonces, si nuestros niveles de sodio son altos, vamos a tener un alto volumen sanguíneo. Y si yo tengo la luz de mi vaso sanguíneo con un diámetro establecido, que es normal para cada uno de nosotros, pero si hay un aumento del volumen de líquido, del volumen al interior de ese vaso, obviamente va a haber mayor presión arterial. Por eso el volumen intravascular dependiente del sodio va a ser una causa importante de hipertensión arterial. Por eso el sodio y la hipertensión arterial son enemigos. Miren, señores, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el sodio que nosotros consumimos generalmente está asociado a cloruro de sodio. El cloruro dificulta el metabolismo normal del sodio, el procesamiento normal del sodio. Hay un aumento en la reabsorción en los túbulos contorneados distales. Hay un aumento, hay una disminución de la excreción de sodio en la parte gruesa del asa de Henle, en la nefrona. Entonces, sumando todos estos mecanismos, va a haber un mayor volumen de sodio y un mayor volumen circulante. Por eso el sodio es enemigo de lo que es la presión arterial. Entonces, si aumenta el volumen intravascular, aumenta la presión. ¿Qué determina el volumen intravascular? El sodio. Ahora veamos este que es bien importante. Sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso autónomo, como les coloqué acá, actúa a través de dos receptores, el receptor alfa y el receptor beta. Pero tenemos que tener claro que existen reflejos adrenérgicos y existe función adrenérgica. Cualquier cambio en la presión arterial que esté dado a partir de reflejos adrenérgicos son cambios agudos en la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Si usted hace ejercicio, si usted está en una situación de estrés, de alarma, necesita estar activo, necesita correr o algo por el estilo, hay reflejos adrenérgicos que estimulan elevación de la presión arterial para poder compensar el aumento de la demanda que usted tiene al entrar en una situación de estrés. Los reflejos adrenérgicos controlan la presión de forma aguda, mientras que la función adrenérgica los controla de forma crónica. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de norepinefrina, de adrenalina o epinefrina y de dopamina. Siempre que hablemos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de que está mediado por catecolaminas, y esas son las catecolaminas endógenas, noradrenalina o norepinefrina, epinefrina o adrenalina, y lo que es la dopamina. Entonces, habíamos hablado previamente que existe un receptor alfa, pues existe un alfa 1 y un alfa 2. Existe un receptor beta, definitivamente, beta 1 y también un beta 2. ¿Por qué son importantes conocer estos receptores que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo? Cualquier acción que conlleve liberación de catecolaminas, de dopamina, norepinefrina y epinefrina, va a aumentar la presión arterial. Pero esto tiene que ver a qué receptor se una este estímulo. Si viene un estímulo y se une al receptor, vamos a hablar ahorita propiamente del alfa 1. El alfa 1 tiene potentes señales que son vasoconstrictoras. El alfa 1 nos va a funcionar como un potente vasoconstrictor. Entonces, si se libera cualquiera de estas hormonas y se va a unir al receptor alfa 1, nos va a dar vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial. Por eso, señores, hay fármacos conocidos como bloqueadores del sistema nervioso autónomo que nos ayudan a evitar este efecto y nos ayudan a controlar la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si la noradrenalina, adrenalina o dopamina se une al receptor alfa 2? Pues el alfa 2 tiene un efecto importante porque lo que hace es, a medida que aumente la unión de estas hormonas, de estas catecolaminas al receptor alfa 2, va a enviar un mensaje de retroalimentación negativa y va a disminuir la producción de estos fármacos, de estas catecolaminas. Entonces, si queremos tratar la presión arterial y sabemos que si se unen las catecolaminas al receptor alfa 1, sabemos que el alfa 1 es potente vasoconstrictor, tenemos que dar un fármaco antagonista de los receptores alfa 1 para que el fármaco se una al receptor y no a las catecolaminas, entonces que no produzca hipertensión. Ahora, si es el alfa 2 ya dijimos que lo actúa como retroalimentación negativa. Entre más saturado esté, va a mandar un mensaje al cuerpo para que no se produzcan más catecolaminas. Entonces, ¿qué usamos acá? Aquí utilizamos análogos, o sea, fármacos que nosotros damos al paciente para que se tome, el paciente se lo toma, este fármaco se libera y se va a unir al receptor alfa 2. Y como sabemos que al estimular el receptor alfa 2, lo que va a mandar es un mensaje al cerebro para que ya no produzca catecolaminas, entonces se van a dejar de producir catecolaminas. Por eso es importante conocer cómo actúan los receptores alfa 1 y alfa 2 en la presión arterial, porque entonces vamos a saber qué fármacos utilizar para evitar este efecto. La clonidina es un fármaco análogo de los alfa 2, por ejemplo. Ahora tenemos también receptores beta 1 y receptores beta 2. El receptor beta 1 aumenta la fuerza de la contracción y la potencia, por lo que me va a aumentar lo que es mi gasto cardíaco. Y ya hemos hablado que al aumentar el gasto cardíaco es un determinante de la presión arterial, como vimos en esta diapositiva. Si aumenta mi gasto cardíaco, aumenta lo que es mi presión arterial. Entonces,
definitivamente que si se une al receptor beta 1 y este aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bloquear el receptor beta 1 para que mis catecolaminas no se unan al receptor beta 1, no me aumente mi gasto cardíaco y no me produzcan aumento de la presión arterial. A diferencia de los beta 2. Los beta 2, por acción cuando se unen, hablábamos al inicio de que hay noradrenalina, adrenalina y dopamina. Bueno, la noradrenalina o la norepinefrina tiene una alta afinidad por los receptores alfa, más que la adrenalina. Y al contrario, la adrenalina o epinefrina tiene más afinidad por los receptores beta que por los receptores alfa. Entonces, si cualquiera de estos se une al receptor beta 1, va a elevar la presión porque aumenta el gasto cardíaco. Pero si se unen al beta 2, específicamente la adrenalina, va a relajar el músculo liso de los vasos y los va a dilatar. Entonces vean que los alfa 1 y beta 1 son vasoconstrictores, mientras que el alfa 2 y el beta 2 más bien ayuda a relajar la musculatura lisa. Por lo tanto, debemos usar fármacos en los que son receptores de tipo 1, fármacos que los bloqueen. Y en los que son receptores, ya sea alfa o beta, pero de tipo 2, debemos utilizar fármacos que los estimulen o que favorezcan la activación de estos receptores para controlar la presión arterial. Pero entonces ya sabemos que si nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, ya es norepinefrina, epinefrina y dopamina los que se van a encargar de hacer cambios en la presión arterial. Entonces, aquí es evitar el sodio, aquí es evitar los receptores 1, ya sean alfa o beta, y estimular los 2, ya sea alfa o beta. Y ahora vamos al sistema más importante probablemente. Por favor, aprendamos bien este sistema y el que vamos a hablar ahorita, porque lo vamos a ver en todas las patologías que vamos a hablar de aquí en adelante. Sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, este sistema, jóvenes, es un sistema sumamente importante. Tiene un potente efecto vasoconstrictor dependiendo cuál sea el receptor al que estemos estimulando. Por ejemplo, se los quiero presentar a través de esta gráfica. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona viene precedido, o el elemento inicial para que se active es la renina. Lo vemos acá. ¿De dónde sale la renina, señores? De la mácula densa, de las células yuxtamedulares que están cerca de la arteriola aferente del riñón. Entonces, ¿quién controla esto? El riñón. Hay 3 estímulos que pueden aumentar la producción de renina. Uno es que mi riñón detecte que hay disminución del volumen circulante en esta zona que les dije. 2, que se activen los vasoreceptores de la arteriola aferente en esta zona que les dije. Y 3, que haya descarga simpática. Cualquiera de estos 3 estímulos sobre mi riñón, señores, van a hacer que mi riñón libere renina. Mi renina, que se libera en la mácula densa del riñón, va a actuar sobre un simógeno, que es el angiotensinógeno. ¿De dónde viene el angiotensinógeno? Lo vamos a ver que viene del hígado. Mi renina actúa convirtiendo este angiotensinógeno en angiotensina 2, angiotensina 1. La angiotensina 1 es un decapéptido inactivo que para actuar debe convertirse en angiotensina 2, pero por sí sola no puede. ¿Qué debe hacer para convertirse en este octapéptido que es la angiotensina 2? Aquí, a nivel pulmonar principalmente, pero no exclusivamente, existe la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Esta enzima interactúa convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero hasta aquí no pasa nada. ¿Cuándo viene el problema? Bueno, cuando ya tenemos liberación excesiva porque mi riñón liberó mucha renina y esta renina activó todo este sistema y ya tenemos mucha angiotensina 2, la angiotensina 2 debe buscar un receptor donde adherirse. Y tenemos nuevamente 2. Miren, señores, el receptor de angiotensina de tipo 1 y el receptor de angiotensina de tipo 2. Si mi angiotensina 2 se une a mi receptor de tipo 1, ¿qué va a causar? Un potente efecto vasoconstrictor. Miren, señores, entonces crea un potente efecto vasoconstrictor y sumado a eso, una vez que está acoplado con el receptor de angiotensina 1, me va a liberar aldosterona y la aldosterona se va a encargar, miren, señores, de aumentar los niveles de sodio y ya sabemos que el sodio retiene agua y me va a aumentar el volumen circulante intravascular. Entonces,
¿Qué debemos hacer, señores? También bloquear este sistema de la forma que sea posible para que todo esto no pase. Pues a diferencia de mi receptor, si mi angiotensina se une a mi receptor de tipo 2, este receptor lo que crea, si se estimula, si se activa, lo que crea es un potente efecto vasodilatador, igual a los que hemos visto, alfa 1 constrictor, beta 1 constrictor, alfa 2, beta 2, funciones que favorecen para la disminución de la presión arterial. Lo mismo pasa con los receptores de angiotensina, 1 vasoconstrictor y 2 vasodilatador. Y aparte de que el 1 hace que la angiotensina produzca vasoconstricción, libera aldosterona que nos va a aumentar la proporción de sodio y agua. Pero, señores, otra parte importante es que cuando liberamos esta enzima, bloquea las bradicininas y las vuelve un péptido inactivo. Y las bradicininas son vasodilatadores de la circulación arterial también. Entonces, por dos vías, por esta vía y por esta vía, este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, señores, me está elevando la presión arterial. ¿Qué debemos hacer? Bloquear cualquier receptor para que no se libere, no se produzca todo este efecto y estimular el AT2. Pero sumado a esto, señores, este sistema es tan importante porque ya ven que tiene varias vías para producir su efecto, pero aparte el angiotensinógeno 2 unido al receptor 1 produce fibrosis, produce depósito de colágeno en la matriz, por lo tanto produce remodelamiento cardíaco. Y no digamos cuando ya la aldosterona está libre, ¿va? Que es el principal causante de fibrosis a nivel de la musculatura cardíaca, del músculo liso cardíaco. Entonces, eso también es un efecto deleterio, es un efecto grave para el corazón que también debemos impedir. Para que nos quede más claro, veámoslo en una imagen más clara. Tenemos esta imagen que me gusta mucho y por favor presten atención para que entendamos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Pero en este apartado quiero que prestemos atención en los fármacos antihipertensivos. Ya hablamos que para disminuir el volumen intravascular lo que vamos a hacer es eliminar el consumo de sodio, reducirlo, como decía Cristian ayer, que es difícil decirle a la persona, pero hay que reducirlo o sustituirlo. Aparte de eso, para bloquear el sistema nervioso autónomo, ya hablamos que vamos a utilizar bloqueadores alfa 1, bloqueadores beta 1 o los beta bloqueadores comúnmente conocidos, o vamos a utilizar análogos alfa 2 o análogos beta 2. Ahora, ¿cómo vamos a bloquear el sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Entonces, veamos acá qué importante es. Todos ustedes han escuchado hablar de dos familias de fármacos. Los IECA, los fármacos que se denominan IECA, y los fármacos que se denominan ARA2. Entonces, recuerden siempre los IECA y los ARA2. Y empecemos a ver la gráfica. Cuando hay un menor transporte de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, a nivel de la mácula densa se libera renina, ya lo dijimos. Cuando se activan los barroreceptores renales, se libera renina. Y cuando hay estimulación simpática, se libera renina. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Lo vimos anteriormente. ¿Dónde dijimos que se liberaba la renina? Pues veamos. Hay una disminución, miren, en la perfusión renal, justamente en el aparato yuxtaglomerular, donde se localiza la mácula densa, y por estos tres mecanismos que hablamos, estimula para que mi riñón produzca renina. La renina se libera en una forma inactiva que es prorrenina. En la sangre siempre va a haber más volumen circulante de prorrenina que de renina, pero cuando la prorrenina se convierte en renina es la forma activada. Cuando esta se activa va a estimular a este angiotensinógeno que viene del hígado para que se convierta en angiotensina 1. Sobre la angiotensina 1 debe pasar angiotensina 2 por efecto de la enzima convertidora de angiotensina. Recordemos cuando hablábamos de COVID que justamente en este receptor de enzima convertidora de angiotensina de tipo 2 es donde se une la proteína spike de coronavirus. Miren, señores, entonces por eso este receptor también es importante. Entonces, tenemos aquí la entrada de la enzima convertidora de angiotensina que la va a convertir en angiotensinógeno 2. Ya hablamos que la angiotensina 2 es un potente activador simpático y ya vimos previamente que la actividad simpática nos produce vasoconstricción. La angiotensina de por sí aumenta la reabsorción de cloro y de sodio y a la vez la excreción de potasio y nos ayuda a retener agua. Esto es por sí la angiotensina. Entonces, el sodio y el cloro, como les dije, el sodio viene en forma de cloruro de sodio.
son los que estimulan la hipertensión. Y ojo que la hipocalemia o los niveles bajos de potasio favorecen la hipotensión. Luego tenemos que la angiotensina 2, al unirse al receptor de tipo 2, como habíamos visto previamente, va a producir un efecto vasoconstrictor arteriolar muy importante. Y aparte hay otros efectos como estimulación de la pituitaria posterior, liberando hormona antidiurética que va a resorber agua. Si hablamos que la angiotensina 2 se une al receptor de tipo 1 de angiotensina, produce vasoconstricción, pero a la vez estimula la zona glomerular de la glándula suprarrenal para que libere aldosterona. Ya vimos que la aldosterona termina ejerciendo un efecto deleterio porque retiene sodio y retiene agua, pero aparte de retener sodio y retiene agua, induce fibrosis, induce disfunción de los endotelios vasculares, induce inflamación e induce tensión oxidativa. Pues todo esto aumenta la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por eso, señores, sí o sí tenemos que bloquear este sistema en un paciente hipertenso. Ahora, doctor, pero ¿y cómo yo voy a bloquear este sistema? Bueno, por eso les decía que existen esta familia de fármacos, IECAS. ¿Qué significa IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿a dónde actúa el IECA? Acá actúa el IECA. Miren, señores, evita que la enzima convertidora de angiotensina pase de angiotensina 1 a angiotensina 2 y evitamos todo este efecto. Por eso van a encontrar los IECA dados a todos los pacientes hipertensos porque tienen una gran función bloqueando este sistema. Aparte de los YECA, también que tienen muchos efectos adversos y por eso en la actualidad se está prefiriendo en lugar de los YECA a los ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, ¿a qué se está uniendo este antagonista de receptores de angiotensina 2? Lo que está evitando los ARA2 es este proceso de acá. Miren, que mi angiotensina 2 se una a su receptor AT1. Si bloqueamos que la angiotensina 2 se una a su receptor AT1, estamos bloqueando el efecto vasoconstrictor potente y estamos bloqueando la liberación de aldosterona. Miren, pues por eso es importante conocer estas dos familias de fármacos. Hay inhibidores directos de la renina también, bloqueando el sistema a partir de acá, que también lo vamos a ver como el alisquiren o ahora el sacubitril, que lo vamos a ver más adelante, pero los que quiero que se lleven claros de esta gráfica es los YECA y los ARA y por qué actúan o cómo actúan. Entonces, habiendo visto eso, el otro mecanismo son mecanismos vasculares. Si mis arterias están rígidas, si mis arterias están duras, si mis arterias no son capaces de vasodilatarse o de contraerse cuando sea necesario, obviamente estos mecanismos vasculares van a aumentar la presión arterial. Bueno, señores, hemos pasado de estas gráficas, de estos temas que son sumamente importantes para ahora sí avanzar con fluidez, pero para que ustedes lleven una idea muy clara de lo que acabamos de hablar. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial? Bueno, desde el punto de vista clínico, señores, la hipertensión es el nivel de presión arterial en que se debe poner un tratamiento para disminuir la morbilidad y mortalidad de origen cardiovascular y que dar el mismo tratamiento tenga mayor beneficio que riesgo. ¿Qué me está diciendo con eso, doctor? Esto, señores, no hay una definición universal de hipertensión arterial. Esto es lo que dice Harrison. Se agarran las guías americanas y las guías europeas, dicen lo mismo. ¿Qué es, señores? Son cifras de presión arterial, en palabras diferentes, cifras de presión arterial que me van a aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, debo establecer una terapéutica para bajar estos niveles y disminuir de esta manera el riesgo. Entonces, esa es la definición en pocas palabras. Deben saber que por cada 20 milímetros de aumento de la presión sistólica y por cada 10 milímetros de aumento de la presión diastólica, hay un aumento 4 veces más grande de enfermedad cardiovascular. Entonces, tan solo 20 de presión sistólica y 10 de presión tan solo 20 de presión sistólica y 10 de presión diastólica ya me modifican mi riesgo cardiovascular, ¿verdad, señores? Entonces también deben llevarse ese concepto muy claro. Ahora bien, en la emergencia llegan pacientes que llegan con valores de presión arterial altos. Yo no puedo diagnosticar o definir a un paciente como hipertenso con apenas una lectura de presión arterial, señores. Siempre debo tener 2 o más lecturas durante 2 o más visitas para poderle decir que es hipertenso.
a no ser que me llegue en una emergencia hipertensiva, en una crisis hipertensiva con emergencia hipertensiva. Entonces, si a su abuela le tomaron la presión en una farmacia y estaba alta, no le pueden decir que es hipertensa con una sola medición. Si usted se la tomó a su vecino y solo hizo una medición, no le puede decir que es hipertenso. Tiene que tomar 2 mínimo o más mediciones en 2 momentos diferentes para poder definir que su paciente es hipertenso. Pues no podemos condenar a un paciente a tomar pastillas de por vida con una sola medición. Ahora vamos a algo bien importante. Esta gráfica que les traigo acá viene dictada por la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, y define los valores de presión arterial en estos rangos. Estas, señores, que traigo acá es la que ustedes van a ver en Harrison. La define como normal, aquella que es menor a 120 y menor a 80. Si usted tiene menos de 120 y menos de 80, usted tiene una presión normal. Si usted tiene una presión de 120 a 129 y de diastólica menor a 80, pero tiene sistólica esto, usted ya tiene una presión elevada, no es normal, ya es elevada. Y si tiene una presión de 130 a 139 sistólica, pero la diastólica ya subió de 80 a 89, usted ya tiene hipertensión estadio 1. Si es arriba de 140, ya es hipertenso estadio 2, y si es arriba de 140 la sistólica o arriba de 90 la diastólica, ya es hipertenso estadio 2. Pues vean qué problema con esta clasificación. Y los gringos definieron crisis hipertensiva arriba de 180 y 120. Si tiene 180 de sistólica y arriba de 120 de diastólica, ya lo definen como crisis hipertensiva. Para que lo vean mejor, se los traigo en español. Esto es de la AJA. Entonces, lo que hablamos, aquí se clasifica en normal, menor de 120-80, elevada, la que va de 120 a 129 sistólica y menos 80 de diastólica, y ya usted tiene hipertensión estadio 1 cuando está arriba de 130 o de 80, la diastólica. Entonces, se creó el conflicto y dijo, pero entonces aquí vamos a categorizar a todos los pacientes como hipertensos, porque hay muchos pacientes que tienen menos de 140, que están entre 130 y 140, que antes yo lo llamaba prehipertenso y ahora me está diciendo los gringos que es hipertenso estadio 1. Entonces, ahora vamos a tener mucha más población con hipertensión. Cada quien tiene su razón. Los gringos lo hicieron porque vieron que agarrando de forma más temprana a los pacientes con presiones arriba de lo que se considera normal, que es 120, ya podíamos modificar mejor y evitar más todas las enfermedades cardiovasculares. Pero los europeos no estuvieron de acuerdo y ellos diseñaron un año después sus clasificaciones de presión arterial. Esta es la clasificación de la presión arterial en el consultorio para las guías europeas de cardiología. Aquí dice guías europeas de cardiología. Aquí pues ya es más lo que nosotros conocemos y la definían como óptima. Usted tiene una presión óptima si su presión está por debajo de 120-80. Usted la tiene normal si está de 120 a 129 y de 80 a 84. Para los gringos esto ya era elevada. Ahora, estos todavía no lo clasifican como hipertenso, lo clasifican como presión normal, pero ya alta, de 130 a 139 y 85 a 89. Si recuerdan bien, en este rango para los gringos nosotros ya éramos hipertensos estadio 1. Para los europeos apenas somos normal, pero ya está alta. Y ya pues arriba de 140 a 159 y de 90 a 99 ya es grado 1. De 160 a 179 y de 100 a 109 ya es grado 2. Y definen como grado 3 la que está arriba de 180 a 110. Entonces, miren, para los europeos, crisis hipertensiva es arriba de 180 a 110 y para los gringos es 180 a 120. Y estos meten un término aparte, que es la hipertensión sistólica aislada, que es aquella donde la diastólica sigue estando abajo de 90, pero la sistólica está arriba de 140. ¿Cuál me gusta a mí? ¿Cuál le gusta al doctor Moreira? ¿Cuál le gusta a Cristian? Pues probablemente cada quien va a tener la propia para trabajar. Yo uso la europea. Es bien difícil decirle a un paciente que usted es hipertenso estadio 1 con valores de presión como estos, ¿verdad? Entonces, la gente se asusta. Y aparte, creo que igual nos da rangos más amplios y nos permite trabajar bien. Entonces, sobre todo eso, que nos permite trabajar bien, por eso yo uso la europea. Ustedes, para fines de evaluación, tienen que usar la de Harrison, que es la americana, y en el contexto de aprenderse la americana. Pero sepan que existe una americana y una europea. Entonces, ya después, para fines de practicidad o que quieran poner en práctica, usen la que gusten. Por eso mi deber es traerles las dos, para que no se queden con que solo la de Harrison existe. Existe esta también que la pueden utilizar. Bueno, ya habiendo visto esto, vamos a ver ahora
¿Qué pasa con, les dije, no puede diagnosticar usted a su paciente con hipertensión arterial con una sola medición? Debe hacer por lo menos varias mediciones y existen formas para hacerlo fuera del consultorio, que es la medición de presión arterial en casa, home blood pressure, medición de presión arterial en casa, y la ambulatory blood pressure, medición de presión arterial ambulatoria. Muchas veces llegan pacientes a la clínica, uno los evalúa y los encuentra hipertensos. Mire, doña Juana, vaya a mídase la presión mañana a la farmacia, o que se la mida el miércoles su nieto que está en el Roosevelt estudiando medicina. Yo la encontré en mi clínica elevada, y viene usted y le toma a su abuelita en la casa y la encuentra normal. Entonces esto es hipertensión de bata blanca, está elevada en la clínica y normal en la casa de forma ambulatoria. Pues eso es hipertensión de bata blanca, señores. Hay muchos factores que pueden estar asociados. A medida que aumente la edad del paciente, mayor la incidencia, pero estos pacientes generalmente no terminan siendo hipertensos, aunque sí tienen un pequeño porcentaje de riesgo, a diferencia de lo que ocurre en la hipertensión oculta o enmascarada. Yo le tomé a su abuelita la presión en mi clínica y salió normal, pero usted viene y se la toma el martes en su casa y está alta. Mira, abuela, al doctor en el consultorio le dio normal, a mí me da alta, tómatela en la farmacia a ver qué te sale. También le salió alta. Entonces, la hipertensión oculta o enmascarada es diferente a la de bata blanca, ya que esta es presiones normales en el consultorio, pero elevados fuera del consultorio. Estas, señores, en la mayoría de veces sí terminan los pacientes siendo hipertensos y sí tienen muchos riesgos cardiovasculares. Entonces a esta hay que tenerle mucho más cuidado que a la de bata blanca, pero las dos son sumamente importantes. Entonces, bueno, doctor, ¿y entonces qué? ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Bueno, mira, pues la estrategia que vamos a utilizar es que le vamos a pedir a tu abuela que se mida la presión arterial en la casa. Y entonces vas a venir tú y va a venir el señor, se va a medir la presión arterial en la casa. Uno le debe decir más o menos en qué horarios. Ya vamos a ver qué le debe indicar antes de medírsela, y debe medirla en la casa. Cuando tenga 3 o más mediciones en la casa, bueno, lo recomendable es que por lo menos sean 7 días. Si va a hacer medición en la casa, se presenta la siguiente semana y analizamos los promedios de presión. O si es alguien que trabaja, que no pase en la casa, le podemos poner algo que se conoce como mapa de presión, que sirve para medir la presión arterial ambulatoria. Se lo ponemos en el brazo, le ponemos, y este anda tomando la presión cada 30 minutos de acuerdo a cómo lo programemos. Al final nos va a dar un promedio también. Entonces, para salir de la duda, yo voy a decir que mi abuelita es hipertensa si las mediciones siempre en la clínica fueron arriba de 140/90, como ya vimos en la categoría europea. Ahora, si yo decidí utilizar un método ambulatorio para tomar presión arterial en mi abuelita, si las presiones en la mañana estuvieron en promedio arriba de 135/85, mi abuela es hipertensa. Si las presiones en la noche estuvieron arriba previo a dormir o durante el sueño estuvieron arriba de 120/70, mi abuelita es hipertensa. Y si hace un promedio de 24 horas y el cálculo final es arriba de 130/80, entonces yo categorizo a mi abuelita como hipertensa. Ya sea que tuviese hipertensión de bata blanca o hipertensión oculta, ya luego de medir ambulatorio y que me dé cualquiera de estos datos, yo digo, no, entonces mi abuela sí es hipertensa. Ahora, si yo decidí que le iba a tomar en casa durante 7 días y hacer un promedio, bueno, si yo la tomo en casa durante 7 días con las medidas ideales para tomarla y me sale arriba de 135/85, entonces mi abuela es hipertensa. Entonces, para puntualizar, si la tomamos en la clínica 3 veces y las 3 veces está alta, arriba de 140/90, yo la categorizo como estadio 1. Si lo que usé fue la presión de ambulatoria, entonces arriba de 130/80 es hipertenso. Y si lo que hice fue tomar promedios en casa de 7 días, arriba de 135/85, mi abuela es hipertensa. Entonces, ¿a cuál tenemos que tenerle más miedo? A la oculta o enmascarada, porque esta sí hay una muy alta probabilidad de que realmente el paciente sea hipertenso. Bueno, habiendo hablado de esto, debemos categorizar y tener muy claramente el concepto de que existe una hipertensión arterial que es esencial o idiopática, y es aquella donde generalmente no encontramos una causa que nos explique por qué es hipertenso. Esto pasa en el 85 a 90% de todos los pacientes hipertensos. Por ejemplo, mi abuela es hipertensa, doctor, y ella no tiene ninguna enfermedad que la predisponga a ser hipertensa. Obviamente tiene factores hereditarios, factores ambientales, tiene factores de riesgos no modificables, como hablábamos ayer, como por ejemplo la edad y el sexo. Entonces,
En este contexto, pues obviamente es una hipertensión esencial o idiopática. Nada me la causó, sencillamente tenía la predisposición, se sumaron los factores ambientales con los factores de riesgo y pues desarrolló hipertensión arterial. A diferencia de lo que se denomina hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es aquella que viene precedida por una causa que sabemos nosotros que fue la culpable de que se elevara la presión arterial. Esto se da en el 10 al 15% de los sujetos hipertensos. Entonces, si usted ve a un paciente joven con hipertensión arterial, deben ir a buscar diferentes manifestaciones clínicas como las que vamos a ver acá, que nos pueden explicar por qué tiene elevación de la presión arterial. Pues para fines prácticos, si les dicen hipertensión primaria o esencial, es aquel que no tiene causa. Hipertensión secundaria o hipertensión es aquella que tiene una causa que predispone a mi paciente a presentar hipertensión arterial. Y muchas veces, controlando la causa de base, logramos corregir la hipertensión arterial. Vean en este cuadro entonces que está en su libro de texto que existen causas renales. Por ejemplo, si tengo un paciente que está enfermo de su parénquima renal, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal crónica, esta enfermedad le predispone a presentar hipertensión arterial. Pero ojo, hay pacientes que ya son hipertensos y que la propia hipertensión les causó la enfermedad renal. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los enfermos renales crónicos. Las glomerulopatías primarias son las que principalmente nos van a elevar la presión arterial de forma transitoria, ¿verdad? Tumores de riñones que incluyan neoplasias que secretan renina, ya vimos qué pasa con la renina, ¿verdad? Entonces es una causa de hipertensión secundaria. Hay renovasculares, cuando hablamos de renovasculares hay dos principalmente, la displasia fibromuscular y los trastornos de estenosis de las arterias renales. Estos dos que corrijamos y logramos nosotros controlar la presión arterial, aunque la displasia no hay forma tan fácil de corregirla, ¿verdad? Pero sí las estenosis, la coartación de la aorta, por ejemplo, los pacientes gordos, obesos que tienen apnea obstructiva del sueño, estos van a tener por mecanismos simpáticos, van a ser hipertensos. Si corregimos parte de los factores que lo predisponen a la apnea, vamos a corregir también la hipertensión. En el embarazo, después de las 20 semanas de gestación, lo que es la preeclampsia y la eclampsia, las señoras embarazadas que no eran hipertensas desarrollan hipertensión asociada a proteinuria en el tercer trimestre del embarazo prácticamente. Una vez que se resuelve el embarazo, en la mayoría de casos se resuelve la presión arterial. Entonces, así se comporta la hipertensión secundaria. Hay una causa de base que nos predispone a elevaciones de la presión arterial, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hipercalcemia, son factores de riesgo. Y vean los fármacos, ojo con los estrógenos, las píldoras anticonceptivas. Cada vez que vayan a tomar la presión, una mujer con hipertensa deben valorar esto. Pacientes que están utilizando esteroides, como hablábamos cuando vimos COVID, que vimos que estos pacientes se presentan presiones arteriales muy altas, así como niveles de azúcar muy altos y difíciles de controlar. Ojo con los fármacos antitusígenos que tienen generalmente que por ejemplo tienen pseudoefedrina, fenilefrina, todos estos fármacos nos pueden elevar la presión arterial y los AINES, miren, y por supuesto las drogas que tienen efectos simpático-miméticos como la cocaína. Entonces deben conocer, señores, que existe una hipertensión primaria o una hipertensión secundaria. Conociendo esto debemos hablar, doctor, pero mire, ¿cómo tomo la presión arterial yo? Bueno, no me dejarán mentir los doctores que nos acompañan, que todos hemos visto casos en donde por la simple razón de que el manguito de presión arterial era el inadecuado, estaba colocado de forma inadecuada, hicimos mediciones de presión arterial erróneas en nuestros pacientes. He visto pacientes que se infartaron porque pensaban que estaban hipotensos, porque no usaron bien la técnica, les pusieron aminas vasoactivas y las fueron subiendo porque no respondía y terminaron infartándose. Así como pacientes que están hipotensos en realidad y no nos damos cuenta porque el manguito está mal colocado. Entonces yo les traigo acá para evitar estos errores y para que las mediciones sean reales, cuando tengan que medir presiones arteriales, les traigo cuál es la forma correcta de hacerlo. Primero, su abuelita debe estar sentada en un ambiente cómodo, señores, en silencio, por lo menos 5 minutos. Yo los pongo 15 minutos, pero por lo menos debe estar 15 minutos sentada en un ambiente cómodo y en silencio. No como señores que vienen bajándose del autobús, caminando de la entrada del Roosevelt hasta la emergencia, les toman la presión. Obviamente hasta yo voy a tener elevada la presión arterial, que no padezco de la misma. Entonces, silencio, sentados y cómodos por 5 a 15 minutos. Le toma el brazo, 3 mediciones separadas por 1 a 2 minutos.
Dependiendo el cuadro clínico que estemos evaluando, lo que queramos establecer, pues se hacen más mediciones. ¿Qué hago yo? Le tomo en el brazo derecho, le tomo en el brazo izquierdo, en decúbito supino y después lo siento y le tomo la presión, luego en el brazo derecho y en el brazo izquierdo nuevamente para ver si no hay variación. El brazalete estándar es aquel que tiene 12 a 13 centímetros de ancho o que ocupa 2/3 partes del tamaño del número y que tiene por lo menos 35 centímetros de largo. Debe posicionarse a nivel del corazón con la espalda y el brazo apoyados para evitar que haya contractura muscular y que nos cambien los valores de presión, y debe evaluarse en la fase 1 de Korokov la presión arterial sistólica y en la última fase, o fase 5 de Korokov, la presión arterial diastólica. Como les pongo abajo, mira en ambos brazos, utilice vamos a medir en ambos brazos y vamos a tomar el valor de presión más alto. Si en el derecho medio 120/80 y en el izquierdo 140/90, por ser buena gente, no mire, tiene 120/80 en el brazo derecho y eso es lo importante. No, usted se tiene que quedar con el valor más alto que haya encontrado en los dos brazos. Entonces lo miden de decúbito supino y después lo mide al tercer minuto sentado o acostado su paciente, ¿verdad? No lo olvide, así es como debe hacerlo. Y por lo menos 2 mediciones en 2 ocasiones diferentes. Pues si lo hace de esta forma, para hacer diagnóstico, 2 mediciones en 2 ocasiones diferentes. Si ya tiene diagnóstico y lo que quiere comprobar es que las presiones ya estén controladas, esta es la forma en cómo debe hacerlo, como se lo acabo de plantear aquí, ¿verdad? Entonces, por favor, asegúrense siempre de tomarlo así. El manguito, antes eran los manguitos que utilizamos para tomar presión arterial. Miren, señores, era un sistema de cuerdas. Obviamente, ha de ser menos preciso que por supuesto que los manguitos actuales. Ahora existen hasta relojes que les toman la presión arterial, ¿verdad, mucha? Siempre que vayan a tomar presión arterial con aparatos digitales, no son de mayor confiabilidad y de preferencia no utilizarlos, pero no todo el mundo puede tomar presión arterial, entonces nos tocará usarlo en varios pacientes. Si lo van a usar, no usen radial, usen humeral, eléctrico, pero humeral, ¿verdad? Que ayuda a tener mediciones más precisas de lo mismo, de la presión arterial. Bueno, habiéndoles enseñado esto, ¿qué vamos a ir a buscar en un paciente que ya sabemos que es hipertenso? Bueno, van a ir a preguntarle cuánta duración de la hipertensión tiene su paciente, cuáles fueron los tratamientos previos, si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, antecedentes alimentarios y psicosociales, si hay otros factores de riesgo. Van a ver si tiene manifestaciones de hipertensión secundaria, por ejemplo, si están pensando en un tumor secretor de catecolaminas, le van a ir a preguntar si tiene diaforesis, si tiene palpitaciones, si cuando se pone de pie se marea o se le baja la presión. Así vamos a ir a buscar causas que nosotros podamos creer que están relacionadas a la presión arterial y que son causas de hipertensión arterial secundaria. Siempre debemos buscar daño a órganos ya propiamente establecidos y cualquier otro cuadro coexistente. Para que puedan ver mejor esto, igual está en su libro de texto en lo que es el cuadro 171.5. Ahora, el examen físico que vamos a ir a buscar, la constitución corporal. Les repito, el 60% de los hipertensos tiene más de 20% de índice de masa corporal. Entonces hay que ir a buscar la constitución corporal de su paciente, las medidas antropométricas. Insisto en esto también, en la presión sanguínea supina y de pie. Es deber del médico general, no del internista, no del oftalmólogo. El médico general debe tener las habilidades para poder observar el fondo de ojo y ver si ya tiene retinopatía hipertensiva. Vamos a ir a evaluar los pulsos femorales y pedios para ver si no hay disociación del pulso y que nuestra presión arterial esté explicada por una causa vascular. Buscamos soplos vasculares abdominales también en busca de causa secundaria. Vemos cómo está la frecuencia y el ritmo cardíaco. Vemos si hay datos clínicos de falla cardíaca o cualquier dato clínico que nos haga pensar en hipertensión secundaria, ¿verdad? Entonces, es una evaluación rigurosa y completa del paciente hipertenso, señores. Deben hacer todo esto en su paciente hipertenso. Entonces, a la abuelita que acaba de diagnosticar con hipertensión, deben ir a hacerle todas estas preguntas y a evaluar todo esto para ver que no hay una causa secundaria, o en la prima, o en el vecino, o en la trabajadora, en quien guste. Bueno. ¿Qué estudios de laboratorio le pedimos a todo paciente que está debutando con hipertensión arterial? Vamos a evaluar los riñones, el sistema endocrino, el sistema metabólico y hay otros básicos que hay que pedir. Vamos a pedir en los riñones, vamos a hacer un análisis de orina. Vamos a ver que no esté orinando proteínas, que no esté excretando albúmina. Vamos a ver el nitrógeno de urea y la creatinina
tanto en orina como séricas para ver si no tiene daño a órgano blanco o si no tiene una nefropatía crónica, siempre buscando una causa de hipertensión secundaria o viendo que no haya ningún efecto o daño de un órgano producto de la hipertensión. Recuerden al final que la insuficiencia renal es una causa es una enfermedad vascular inducida por hipertensión. Endocrino, vamos a ir a ver el sodio, no tenemos que hablar más del sodio, ya les hablé del potasio, del calcio sérico y la hormona estimulante de tiroides, porque ya vimos que hipertiroidismo o hipotiroidismo, como vimos previamente acá, hipotiroidismo o hipertiroidismo son asociadas a hipertensión arterial. Entonces, vamos a ir a verlo. Metabólica, vamos a ir a ver glicemia, vamos a ir a ver colesterol, perfil de lípidos y vamos a valorar la hematología y siempre debemos hacer un electrocardiograma y una placa de tórax, ¿verdad, señores? Eso es importantísimo. Bueno, ya vimos historia, ya vimos fisiopatología, ya vimos epidemiología, vimos fisiopatología, vimos diagnóstico, que sí, ahora, ¿cómo lo vamos a tratar, doctor? Bueno, ahora vamos al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Recuerden que estamos usando diferentes guías, pero también Harrison. El doctor Gerhard Ayer ya les habló claramente de cuáles son los factores que podemos modificar y debemos cambiar para evitar cualquier enfermedad de etiología cardiovascular, pero no solo esas, pero principalmente orientadas a las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, existe tratamiento no farmacológico, señores, y es el que vemos a continuación. Lo primero que le tenemos que decir a nuestro paciente es que llegue al peso ideal, como explicaba Cristian. Si nuestro paciente llega al peso ideal que queremos por cada kilo de peso que reduzca al mes, va a haber una reducción, miren señores, de más o menos de 5 de presión arterial sistólica y 2 a 3 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Entonces vean la importancia de perder peso en el paciente hipertenso. Para la pregunta que hacía la doctora al final, si usted le logra bajar peso, va a lograr solo con esto reducir la presión arterial. Si sumado le introduce una dieta saludable a su paciente, hay una dieta que está en internet por si tienen familiares hipertensos, a mí me gusta mucho utilizarla y es la dieta DASH, porque le regula la cantidad de sodio que van a ingerir. Si usted utiliza dieta DASH y logra cumplir estrategias de ingesta de sodio y de potasio, súmele a estos 5 que logró con pérdida de peso, súmele estos 6 que logró en la sistólica y estos 3 que logró en la diastólica de reducción de presión arterial. Entonces aquí puede ser que su paciente ya haya una reducción de 11 de sistólica y de 6 de diastólica, sin haberle dado todavía pastilla o tratamiento farmacológico para hipertensión arterial. Si le dice al paciente que no pase de 2 copas al día si es hombre o de 1 copa al día si es mujer, va a reducir la presión arterial en esto. Mire, y no digamos lo que les decía el doctor Gebhardt, la actividad física, 90 a 150 minutos, o sea, 30 minutos cada día, porque esto es a la semana de actividad aeróbica intensa. Pues 30 minutos al día por 5 días a la semana es lo ideal. Pero obviamente, como vieron, una de las causas principales por la que los pacientes de Escuintla dejaron de tomar el fármaco es porque no los educábamos. Si usted solo le dice a su paciente, vaya a hacer ejercicio 30 minutos al día por 5 días, le va a costar. Y esto es algo que yo aprendí en mi residencia y se lo agradezco al doctor Juan Pablo Moreira, porque cuando veíamos clases relacionadas a cardiometabólico, él nos hablaba muy bien y nos explicaba claramente cómo era la forma ideal de explicarle concretamente al paciente cómo tenía que hacer sus ejercicios. Entonces hablábamos en su momento, señora, mire, yo necesito que si usted todos los días camina, ponga a hacerse una actividad donde se acelere su pulso, donde pueda sudar, donde sienta usted que realmente está haciendo actividad física y necesito que lo haga 30 minutos al día. Si usted no puede los 5 días de la semana, yo le voy a permitir que solo lo haga 3 días a la semana, pero entonces ya no se debe limitar a 30 diarios, tiene que hacer 1 hora diaria. Si usted no puede hacer todo esto, señora, no puede correr, no puede caminar, pues se buscan estrategias. Natación para los pacientes que tienen dolor articular, artritis, lo que sea, para muy ancianos, o ejercicios con bandas elásticas para los brazos, para las piernas. Usted debe asegurarse que su paciente capte bien e individualizar en cada paciente cuál es la estrategia de ejercicio que va a utilizar. Pero miren, señores, si logramos todas estas estrategias no farmacológicas o modificación de los famosos factores de riesgo que Cristian nos hablaba ayer,
podemos reducir hasta 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 10 en la diastólica. Y yo ya les dije que por cada 20 que suba la sistólica o por cada 10 que suba la diastólica, aumenta hasta 6 veces algún riesgo de enfermedad cardiovascular. Solo con esto ustedes pueden lograr que su paciente logre la normalidad de presión arterial sin tener que haberle dado tratamiento antihipertensivo, pero hay que individualizar el caso. Entonces, ¿pero a qué paciente, doctor? A mi abuelita se le puede hacer eso. No, ahorita vamos a individualizar a qué pacientes manejamos con estrategia no farmacológica y a cuáles con tratamiento farmacológico. Pero si vamos a hablar del farmacológico, todas las pastillas que existen en el universo para tratar presión arterial reducen en promedio 10 a 12 milímetros la sistólica y 5 a 6 la diastólica. Es por eso que vamos a ver más adelante cómo debemos iniciar los fármacos. Si ustedes dan uno solo, esto es el promedio que van a tener de reducción. Tienen que saber aprender a combinar los fármacos para poderlos indicar. Si ustedes hacen un tratamiento ideal de presión arterial, van a lograr bajar hasta 45% los casos de apoplejía. Señores, le están cambiando la vida a un paciente que sufrió un evento cerebrovascular y quedó sin poder trabajar de ahí en adelante. Le están cambiando la vida solo con instaurar tratamiento farmacológico. Entonces, 16% de fallas cardíacas y hay que intervenciones, y los enfermos renales crónicos hay que hacer intervenciones individuales y suelen ser mucho más efectivas, ¿verdad? En ellos porque tienen valores de presión más altos y de difícil control. Pero miren, solo con agregar fármacos logramos esta reducción tan importante. Miren, señores, pues ahora, ¿a quién le voy a dar tratamiento farmacológico y a quién no? Pues para poder saber a quién, yo debo categorizar a mi paciente y saber en qué categoría de riesgo está mi paciente. Que ustedes van a agarrar a la prima, van a agarrar al tío, van a agarrar a la vecina y van a agarrar a la abuela y le van a calcular los factores de riesgo cardiovascular. Les pueden calcular el ASCVD Risk Calculator para ver factores de riesgo, donde esto está en internet y es el que recomienda la AJA, ¿verdad, señores? Para valorar, como vemos acá, la American Heart Association, para valorar el riesgo cardiovascular, y podemos utilizar esta. Esta es una evaluación sistemática de riesgo coronario. Es bien fácil de usar. Van a agarrar, por ejemplo, a su prima. Van a agarrar, por ejemplo, pongámosle que vamos a agarrar a su tío, porque esta es la de varones. Van a ver si su tío es fumador o no. Si fuma mi tío, bueno, me voy para acá. Van a ver cuál es la edad de su tío. Tiene 45 años, entonces yo ya sé que es fumador, entonces tengo que estar acá y ya sé que mi tío tiene 45 años. ¿Cómo están los valores de presión arterial de mi tío? Bueno, yo le tomé la presión y estaba más o menos en 148/98. Entonces yo ya sé que mi tío va acá porque es fumador, porque tiene 48 años y va en la segunda línea, porque es la segunda línea la que se relaciona con presiones como las que tiene mi tío. Entonces mi tío va acá. Ahora, ¿qué me va a determinar si mi tío tiene un riesgo de 4, de 8, de 9, de 12 o de 14? Le mido colesterol. Si el colesterol total de mi tío está arriba de 280, entonces yo ya sé que el riesgo de mi tío es de 14 puntos. Miren, y luego me voy para acá. Entonces, un riesgo de 14 puntos es más o menos moderado. Miren, de 10 a 19%. De 20 a 39, un riesgo alto. Y arriba de 39, muy alto. ¿Cuáles son estos? Miren, por ejemplo, estos son los que tienen realmente riesgo muy alto, ¿verdad? De padecer hipertensión. Bueno, ahora que yo he categorizado a mi tío en este riesgo en la evaluación sistemática de riesgo coronario, yo ya sé cuál es el riesgo de él. ¿Y para qué quiero saber el riesgo yo? Porque tengo que mezclar el porcentaje de riesgo que tiene mi tío con sus comorbilidades, y la American Heart Association le recomienda esta gráfica para categorizar el riesgo cardiovascular a 10 años, que es la evaluación sistemática de riesgo coronario sistemático. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, categorizar si mi paciente es de muy alto riesgo, si es de alto riesgo, de moderado riesgo y bajo riesgo. Si documentamos enfermedad cardiovascular y cualquiera de los cuadros clínicos siguientes, es de muy alto riesgo. Entonces, ¿para qué calculé yo esto previamente? Todo esto. Porque este valor que calculé acá me va a servir al momento de calcular esto. Miren, el score. Si mi score fue más de 10%,
Entonces, yo, si mi score fue de 5 a 10%, y así lo voy categorizando, lo que calculé previamente. Entonces, si yo tengo mi paciente que es diabético o enfermedad renal crónica y aparte un riesgo cardiovascular como el de mi tío que está en 14, pues yo sé que mi paciente es de muy alto riesgo. Ahora, si mi tío solo tiene marcada elevación de un factor de riesgo individual, más otra, por ejemplo, más una característica asociada a diabetes mellitus, cualquiera de estos dos, tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo cuando le hice electrocardiograma, si tiene una tasa de filtrado glomerular de 30 a 60 o un score de 5 a 10 que calculé, pues yo ya lo puedo meter en alto riesgo. Aquí es moderado riesgo y bajo riesgo es aquel que no tiene ninguna comorbilidad y que tiene un score calculado previamente abajo de 1. Miren, ¿por qué necesito saber si es bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo? Porque en base a esto voy a decir yo qué terapéutica le voy a dar a mi paciente. Aquí se los traigo en español. Sujetos con cualquiera de los siguientes factores de riesgo y una estimación score de 10%, cualquiera de estos que tenga ya es de muy alto riesgo. Si tiene cualquiera de los siguientes, ya es alto riesgo. Individuos que tienen un score de 1 a 5, entonces tenemos que ver acá para categorizarlo en moderado. Y si es menos de 1, es bajo. Una vez que yo he visto dónde está mi prima, mi tío, mi abuela y cada uno de estos, yo voy a decidir qué tratamiento le voy a dar. ¿Por qué necesito establecerlo? Bueno, veámoslo, señores. Si yo tengo que mi paciente tiene una presión arterial normal alta, es decir, de 130 a 139 y 85 a 89, todavía no lo clasifico como grado 1, grado 2, grado 3, yo le voy a decir, prima, cambia tu estilo de vida y te voy a ver, cambia tu estilo de vida. Pero si su prima le calculé todos estos scores que vimos antes, le calculé este y le calculé este score y me dio con un riesgo alto o muy alto, aunque tenga presión arterial normal alta, miren, yo debo considerar tratamiento con drogas, miren, porque mi paciente es de muy alto riesgo. Para esto, señores, nos sirven los scores previos y de esta forma tenemos que categorizar cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Luego de esto, si está mi paciente en estadio de hipertensión grado 1 o grado 2, pues entonces yo debo, si va de 140 a 159, de 90 a 99, lo primero que tengo que hacer yo es decirle que tiene que cambiar estilo de vida. Y vean aquí qué bonito. Si mi paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo o moderado, sin enfermedad cardiovascular, sin enfermedad renal, sin cambios en el ventrículo izquierdo, cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica, entonces yo le puedo decir que haga cambios en el estilo de vida y reevaluar a los 3 o a los 6 meses. Si a los 3 o a los 6 meses yo no logré controlar la presión arterial, pues ya le tengo que dar tratamiento, si es estadio 1. Pero vean que aún el que es estadio 1, yo le puedo controlar la presión arterial solo con cambios en el estilo de vida, pero para eso debía haber calculado los factores de riesgo cardiovasculares como vimos. Ahora, si mi paciente es hipertenso grado 1, pero tiene lo mismo que este, tengo que darle tratamiento definitivamente. Si voy a tratar este, tengo que tratar este. Ahora, si es grado 2, ya cambia la cosa. Presiones que van de 160 a 79 y de 100 a 109. Todos, señores, los tenemos que mandar a cambiar estilos de vida. Por eso empezamos con la clase del doctor Gerhard ayer. Pero vamos a empezar tratamiento terapéutico inmediatamente en todos los pacientes y lo vamos a citar a los 3 meses para ver si lo controlamos o no. Y si es emergencia hipertensiva, definitivamente cambian el estilo de vida, tratamiento inicial y lo vamos a controlar en 3 meses para ver si mejoró la presión o no. Entonces, el grado 1 yo puedo hacerlo de dos formas, con estilos de vida y verlo en 3 a 6 meses para ver si funcionó y si no funcionó dar tratamiento, o lo puedo hacer directamente con tratamiento si tiene alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal o miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Y en la presión arterial normal es solo estilo de vida, excepto que tenga alguna de estas condiciones, entonces ahí sí doy tratamiento. Para eso, señores, nos sirve categorizar los factores de riesgo cardiovascular y establecer bien la situación de mi paciente. Ahora, doctor, ¿cómo voy a tratar la hipertensión arterial? Bueno, hemos visto esto, ahora vamos a ver esto. Si ya vimos que mi paciente tiene factores, solo permítanme que voy a hacer algo ahorita. Si ya vimos que mi paciente tiene factores de riesgo, como los que acabamos de hablar, pues ahora vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Para el tratamiento de mi paciente, vamos a utilizar el esquema que les acabo de poner a continuación. Esto también es tomado de las guías y es muy importante
porque nos permite ver cómo vamos a dar el tratamiento. Si nosotros usamos este esquema de tratamiento, vamos a poderlo dar ordenado de forma ideal y vamos a poder tratar bien a los pacientes. Sí, actualmente toda recomendación y toda guía les dice que debemos empezar con terapia combinada. Ya no solo podemos utilizar un fármaco para tratar la presión arterial. No, si vamos a usar tratamiento con médico, vamos a usar una combinación de fármacos. ¿Cuál es el único caso donde no vamos a utilizar fármacos combinados? Bueno, cuando consideramos monoterapia, solo en aquellos pacientes que tienen hipertensión de bajo riesgo o hipertensión de grado 1, que tienen una presión sistólica menor a 150, o pacientes muy señores o pacientes frágiles. ¿Por qué? Porque si se hipotensan y se caen, va a ser más el perjuicio, lo perjudicial que lo beneficioso. Entonces, solo en ese contexto que está en el cuadro superior, vamos a utilizar lo que es monoterapia. Ahora bien, vamos a utilizar. ¿Cuáles son los fármacos de los que disponemos para empezar a tratar? Bueno, tenemos 4 opciones que son consideradas primera línea aquí y en todo el mundo, señores. ¿Cuáles son, doctor, los fármacos que se consideran primera línea? Los IECA, los antagonistas de receptores de angiotensina, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos. Esos 4 fármacos deben ser la primera línea de tratamiento de todo paciente a los que usted le vaya a iniciar para presión alta. ¿Cómo los uso, doctor? Bueno, voy a usar un IECA o un ARA más un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Voy a elegir 2 de los 4. Nunca den combinado el IECA y el ARA, y esto lo vamos a ver cuando veamos falla cardíaca, cuando veamos el bloqueo del eje neuromoral, que lo indican, pero nunca ustedes pueden dar un IECA o un ARA junto. Este es trabajo realmente del nefrólogo, porque van a producir mayor estenosis de la renal y van a producir aumento de los valores de función renal. Entonces, no demos, por favor, fármacos combinación de IECA o ARA. Tenemos que elegir uno de los dos, IECA o ARA, y combinarlos con un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Modificó estilos de vida. Le empecé el tratamiento y lo cité a los 3 meses, pero sigue alto. Bueno, ya voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Darle siempre un IECA o un ARA y ahora usar los bloqueadores de los canales de calcio y el diurético juntos. Si usted le dio un IECA y un bloqueador de canales de calcio la primera vez y lo volvió a ver en 3 meses y está hipertenso, entonces agréguele la única opción que tiene, que es utilizar un diurético. Entonces, o si utilizó diurético la primera vez, agregue ahora el bloqueador de los canales de calcio. ¿Y qué pasa con los beta bloqueadores que usted nos estaba mencionando, doctor? Bueno, los beta bloqueadores solo están considerados utilizar en los casos de, presten atención, falla cardíaca, angina, secundario a un infarto al miocardio, fibrilación auricular y pacientes, sobre todo mujeres jóvenes que planean o están embarazadas. Entonces, estos fármacos hay que tener cuidado con ellos en el embarazo. Entonces, los beta bloqueadores no son primera línea, excepto que tengan una de estas condiciones, ¿verdad, señores? Vio a su paciente después de haber iniciado triple terapia, lo vio a los 3 meses y sigue hipertenso. Bueno, ¿qué llamamos nosotros hipertensión refractaria o hipertensión resistente? Aquel paciente que no logre usted las metas de presión arterial ideales a pesar de utilizar 3 fármacos para la presión arterial, pero uno de estos fármacos debe ser un diurético. Entonces, ¿qué es hipertensión refractaria? Que ya está utilizando 3 fármacos, dentro de estos 3 hay un diurético, pero no logra la presión arterial que usted requiere. Entonces, ¿qué puede hacer cuando tenga hipertensión refractaria? Miren lo que dice el tercer cuadro, agregar espironolactona. ¿Qué es espironolactona? Es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineralocorticoide que hemos estado hablando en la fisiopatología de la hipertensión arterial? La aldosterona. Entonces, al espironolactona la vamos a dar cuando haya hipertensión refractaria y lo que busca es bloquear el efecto de la aldosterona, ¿verdad? Que ya hemos estado viendo. Cuando hay pacientes que tienen lo que habíamos hablado, que tienen enfermedad arterial coronaria, que tienen fibrilación auricular, que tienen angina, que se infartaron, que tienen falla cardíaca, que son mujeres jóvenes, ahí sí utilizamos los beta bloqueadores como primera línea, ¿verdad, señores? ¿Y qué hacemos? Siempre debe ir un IECA o un ARA. ¿Por qué? Porque estos, ya vimos lo importante, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pero aparte, estos fármacos protegen el riñón.
dan protección renal o nefroprotectora. Por eso siempre deben darle a su paciente porque controla bien la presión arterial y aparte protege mucho el riñón, lo cuida mucho el riñón del paciente hipertenso. Entonces, si pueden, siempre utilicen uno de estos fármacos de base. Si va a utilizar un beta bloqueador porque tiene las condiciones previas, pues ya lo puede utilizar un YECA, un ARA, más un beta bloqueador, un bloqueador de los canales de calcio o un bloqueador de los canales de calcio más diurético o beta bloqueador más diurético. Entonces, si tiene una de estas condiciones, como dice abajo, beta bloqueadores, usted ya agrega un quinto fármaco a la primera línea de tratamiento, que es el beta bloqueador. Pero si no tiene ninguna de estas condiciones, el beta bloqueador, señores, no es primera línea de fármaco. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Bueno, en los enfermos renales crónicos debemos dar siempre el YECA o el ARA, más un bloqueador de los canales de calcio o más un diurético. Entonces, en ellos sí debemos utilizar triple terapia de entrada. Un YECA, un ARA, más bloqueador de los canales de calcio, más un diurético. Entonces, siempre debemos ir en esta línea de tratamiento, y igual cuando definamos hipertensión refractaria, es como acabamos de ver, ¿verdad? Esta es la gráfica que quiero que se lleven claro de cuáles son los 4 fármacos de primera línea. Cuando hablamos de hipertensión refractaria, cuándo vamos a utilizar monodosis y cuándo vamos a utilizar beta bloqueadores. Ya este es el contexto de beta bloqueador y este es el contexto de enfermedad renal crónica. Pero esta es la que necesito que ustedes se lleven clara la idea. Acá ya tenemos en el pacientes donde utilizamos beta bloqueadores, pues ya lo agregamos a la primera línea de tratamiento, y en los enfermos renales crónicos ya variamos del diurético, que es lo importante, ¿verdad? Doctor, ¿pero de qué familia de fármacos me está hablando? Bueno, señores, aquí están los fármacos y están en su libro. Si la primera línea de tratamiento es un YECA, es un ARA, es un calcio antagonista o un diurético, pues estos son los diuréticos que pueden utilizar. Miren, señores, pueden utilizar diuréticos tiacídicos, donde el que vamos a utilizar con más frecuencia es la hidroclorotiazida, pero vean que hay indicaciones o precauciones, y una de estas es la hiperglicemia. Si tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 45, no es recomendable que utilicen hidroclorotiazida. Y si tiene hiperglicemia el paciente, podemos valorar otras opciones, porque estos tienden a subir, a aumentar la resistencia a la insulina y causar elevaciones de la glucosa. Tenemos también diuréticos que actúan en el asa de Henle. ¿Cuáles son? El que más conocemos todos, la furosemida, ¿verdad, señores? Entonces, actualmente van a encontrar en el mercado todos estos fármacos solos, en combinación o en triple combinación incluso. El diurético que más utilizan todos para tratar la hipertensión es la hidroclorotiazida, ¿verdad? Pero en los ancianos, en los diabéticos o los enfermedades renal crónicas no los usemos. Y más, este lo que nos va a traer como consecuencia es que va a depletar de sodio, es la principal causa de hiponatremia en pacientes con hipertensión. Entonces siempre evalúen que no esté usando un diurético tiacídico o hidroclorotiazida cuando le lleguen con hiponatremia a los hipertensos. Los antagonistas de la aldosterona, ya vimos el efecto de la aldosterona, y ahí lo que tenemos que utilizar es la espironolactona, como acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, esta es la familia de los diuréticos. ¿Cuáles beta bloqueadores podemos utilizar, doctor? Bueno, vean acá. Dijimos que debíamos bloquear los receptores beta 1 y los alfa 1. ¿Cuáles son bloqueadores beta cardioselectivos? Atenolol, metoprolol son los principales. Pero aquí, señores, agreguen otro que es lo que es el bisoprolol y el nebivolol. Actualmente los beta bloqueadores que más se están utilizando en todos lados son bisoprolol y carvedilol para control crónico de la presión arterial. Entonces, si van a utilizar un beta bloqueador, Harrison todavía no se los menciona, pero sepan que existe el bisoprolol, el nebivolol, aparte de los que tenemos acá. Hay cardioselectivos como el atenolol y el metoprolol, de preferencia metoprolol succinato en lugar de tartrato. Hay beta bloqueadores que son no selectivos como el propranolol, y hay unos que tienen terapia dual, la betalol y carvedilol, es decir, van a bloquear el alfa 1 y el beta 1. Entonces, por eso era tan importante que me entendieran la fisiopatología cuando hablábamos específicamente al inicio de la clase de los mecanismos, ¿verdad? Específicamente de esto, ¿verdad? Los del sistema nervioso autónomo, los del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, aquí está la aldosterona, y si utilizamos un diurético antagonista de la aldosterona, ya estamos tratando, la verdad. Estamos evitando este paso. Bueno, estos son los beta bloqueadores. Vamos a ir a bloquear el alfa 1 y el beta 1, pero también hay fármacos que son
estimuladores de los receptores adrenérgicos, que son el análogo del alfa-2, por ejemplo, que es la clonidina. Nos va de maravilla con la clonidina en pacientes sobre todo hipertensos. Bueno, aquí tenemos los de la familia de los IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que ya habíamos hablado. El captopril, el lisinopril y ramipril. Pero aquí súmenle, por favor, lo que es enalapril, que es el que más van a escuchar y el que más han escuchado. Enalapril es un IECA. Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril y otros más son fármacos que se denominan de la familia de los IECA. Entonces, ustedes tienen que conocer esta familia, señores. Ustedes tienen que saber bien qué fármaco está usando el paciente al que están tratando. Entonces, de estos, los IECA, generalmente los efectos adversos que debemos cuidar es que producen tos y que producen angioedema. Producen tos y angioedema. ¿Por qué? Porque esto liberan bradiquininas. Como veíamos en la parte que vimos acá, por eso les traigo todo gráfico, como vimos en esta presentación, la enzima convertidora de angiotensina bloquea también la bradiquinina y lo vuelve un péptido inactivo. Como el IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, va a bloquear este cuadrito morado donde está la enzima convertidora de angiotensina y va a aumentar los niveles de bradiquinina circulantes. Si aumenta los niveles de bradiquinina circulantes, corremos el riesgo de que nos haga mucha tos el paciente y que nos haga angioedema. Por eso es que ellos no toleran estos fármacos a veces y hay que buscar otras opciones, como por ejemplo los antagonistas de angiotensina 2 o antagonistas de receptores de angiotensina 2, que era la otra familia que hablábamos. Estos fármacos, el principal efecto adverso, al igual que los IECAs, que nos dan hipercalemia. ¿Por qué? Porque están bloqueando la liberación de aldosterona y nos van a dar como consecuencia un hipoaldosteronismo secundario y esto nos va a dar elevación del potasio. Entonces, si usan IECAs o ARAs, deben vigilar siempre el potasio. Y como les decía al inicio, miren, el inhibidor directo de la renina, el alisquireno, ¿verdad? Y ahora también existe el sacubitril. ¿Cuáles son los de calcio? Bueno, de calcio tenemos nifedipino, verapamilo, diltiazem, pero en realidad el que más utilizamos, que pertenece a la familia de las dihidropiridinas, es la amlodipino. Van a escuchar de aquí en adelante la amlodipina, que es el fármaco que más se está utilizando. ¿Por qué? Porque los calcioantagonistas controlan muy bien en realidad la presión arterial y de forma muy rápida. Entonces, amlodipino es el fármaco que más va a existir en combinación de fármacos para tratar la hipertensión arterial. Entonces, es deber nuestro, aunque no salga en Harrison, presentarles lo que es la amlodipina como bloqueador de los canales de calcio. Esta es una gráfica que les resume más o menos cuáles son las metas de presión arterial que yo quiero lograr en mi paciente, si mi paciente es de acuerdo a la patología que tenga o de otra forma acá. Si tiene cardiopatía estable, pues estas son las combinaciones que vamos a utilizar. Miren, y vean abajo la última en hipertensión arterial resistente, la espironolactona. Miren, señores, entonces presten atención a estos cuadros, que más que todo les estamos diciendo acá con estos cuáles son los fármacos en cada condición y acá más o menos le estamos dando las metas de presión que deben lograr dependiendo de lo que estén tratando. Bueno. Hasta acá, señores, vimos hipertensión arterial. ¿Qué pasa entonces con la crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva puede ser tres: emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva y falsa crisis hipertensiva. Hablamos de una crisis hipertensiva que el término en general engloba los dos, tanto la urgencia hipertensiva como la emergencia hipertensiva. Hablamos de que existe crisis hipertensiva según los europeos desde que su paciente llega a la emergencia con una presión arterial sistólica arriba de 180 y una diastólica arriba de 110, 180, 110, y esto pues lo dicen los europeos como vemos acá. Miren, hipertensión grado 10, grado 3, perdón, arriba de 180, 110. ¿Qué dicen los gringos? Arriba de 180, 120, como dice acá. Miren, crisis hipertensivas, arriba de 180, 120, ¿va? Pero arriba de 180, 110, que le lleve su paciente a la emergencia, ya ustedes preocúpense porque tiene valores de presión arterial muy altos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la diferencia? Entonces, crisis hipertensiva engloba los tres términos. ¿Qué es emergencia hipertensiva? Es cuando estas presiones tan altas le han causado a su paciente el daño a un órgano. Se denomina daño con la urgencia, que en
a urgencia, su paciente solo va a llevar los valores de presión arterial altos, como ya vimos el valor, pero sin afectar ningún órgano blanco hasta ese momento. Es importante categorizarlas así porque el tratamiento es diferente, como vamos a ver más adelante. Y la falsa crisis hipertensiva, muchos pacientes que tienen un problema de dolor, que tienen una situación de estrés, una situación emocional aguda, pueden llegar con la presión arterial elevada. Pero tenemos que controlar primero los factores desencadenantes. Por ejemplo, si se fracturó, lleva mucho dolor, va a ir hipertenso. Controlemos estos factores y una vez controlados cualquiera de estos factores, la presión normaliza. No la vamos a tratar corriendo, sino que tenemos que individualizar el caso y ver que realmente no hay una causa secundaria que le esté dando valores de presión tan altos. Pero los conceptos claves es crisis hipertensiva arriba de 180, 110 y se divide en urgencia cuando no hay afectación de órgano diana y emergencia hipertensiva cuando se hay afectación de órgano diana. ¿Cuáles son las emergencias que podemos encontrar? Bueno, existen emergencias neurológicas como el evento cerebrovascular isquémico, hemorrágico o encefalopatía hipertensiva. Si ya le llega con cualquiera de estas tres sumado a los valores de presión que hablábamos, su paciente ya está en una emergencia hipertensiva y debe dar tratamiento de urgencia. Esto, señores, es la principal que nosotros vemos en el hospital. Pacientes de 38, 42 años nunca se quisieron tratar y llegan sangrando de la cabeza. Esto les cambia la vida para siempre. Entonces, por favor, pacientes jóvenes o aquellos que sean necios, que no quieran controlar su presión arterial, hágales énfasis en la educación porque terminan con estos problemas y estas son complicaciones muy, muy delicadas que les cambian la vida para siempre. Existe la falla cardíaca aguda y el edema agudo del pulmón de origen cardiogénico. Existen emergencias vasculares como el síndrome aórtico agudo, que les pongo acá, menor a 120/70, y la hipertensión severa en pacientes con antecedente agudo de cirugía vascular. Si le operaron una válvula, si le operaron la aorta o cualquier cosa, yo no puedo tener hipertenso a este paciente, ¿verdad? Por eso se convierte en una emergencia vascular. ¿Por qué estos son los síndromes aórticos agudos que pueden causar la hipertensión, las emergencias hipertensivas? Una disección aórtica, un hematoma intramural aórtico o una úlcera aórtica penetrante. Y la imagen que ven a la par es nada más la clasificación de acuerdo a dónde esté la zona afectada. Puede ser Stanford A o Stanford B o de Bakery 1, 2 y 3. Si tienen una disección aórtica, la clasificación Stanford A es aquella que se extiende desde la aorta ascendente y llega y afecta el callado. De Stanford B se extiende ya a nivel de la aorta distal o la aorta abdominal. Entonces, tienen que bajar sí o sí de forma inmediata la presión arterial por debajo de 120/70 y la frecuencia cardíaca abajo de 70 latidos por minuto, ¿verdad, señores? Entonces, sí o sí tienen que bajarla a esos niveles. Las emergencias renales, ¿verdad? Hacen falla renal aguda, hacen nefroesclerosis hipertensiva aguda. Muchos pacientes con daño a órgano diana va a llegar con falla renal aguda. Hay diferentes situaciones que nos pueden producir emergencias hipertensivas secundarias al aumento de la actividad simpática. Por ejemplo, si usted le están dando un agente antihipertensivo que bloquea los receptores alfa y beta y se lo quitan de pronto, van a saturarse estos receptores que quedaron libres de todas estas sustancias simpáticas y van a dar una emergencia hipertensiva. Por eso, cuando quiten un fármaco que sea alfa o beta bloqueante, tengan mucho cuidado con este efecto. Los agentes simpáticos miméticos, ya estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que era las drogas como las que mencioné, cocaína, anfetamina, los fármacos para la tos, ¿verdad? Feocromocitomas, que son tumores productores de catecolaminas y las disfunciones autonómicas severas. Estas cuatro condiciones les pueden dar a ustedes emergencias hipertensivas que son producto de un aumento en la descarga simpática, ¿verdad, señores? Entonces, ténganlas en cuenta como causantes de emergencia hipertensiva. Y las del embarazo, preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP, que ya las hablamos un poco. ¿Cómo lo vamos a tratar? Ok. Si la presión va arriba de 180/110 para los europeos o 180/120 para los americanos, vamos a ir a buscar, como ven ahí, cualquier lesión que nos indique daño a órgano diana. Vamos a ir a buscar cerebro, que no haya un SB hemorrágico isquémico o una encefalopatía hipertensiva. Vamos a ir a ver la retina, que no hayan hemorragias, exudados o papiledema. Vamos a ir a ver a nivel de corazón, que no haya un síndrome coronario agudo. Vamos a ir a ver que no haya una falla cardíaca con descompensación aguda. Vamos a ir a ver
vasculares, como la que hablábamos, los síndromes aórticos agudos. Vamos a ir a ver riñón, que no hay una lesión renal aguda, y así sucesivamente todos los que hablamos. Si hay uno de estos asociado, y nos vamos al cuadro café. ¿Qué es lo importante que quiero que vean de esto? Que hay que iniciar inmediatamente tratamiento intravenoso. Aquí el tratamiento es intravenoso, señores, para bajar la presión arterial y debe quedarse hospitalizado. Intensiva. ¿Qué debemos hacer? Dar un agente oral que actúe rápido. Por eso utilizamos la amlodipino, porque es el agente oral que es de los que más rápido trabaja. Antes se usaba la nitroglicerina sublingual, el dinitrato isosorbide o mononitrato isosorbide sublinguales, pero estos dos últimos son muy difíciles de controlar el efecto. Amlodipina ha tenido mejores resultados. Pero entonces, aquí radica la diferencia de clasificarla en una en otro. Emergencia es tratamiento intravenoso sí o sí. La urgencia es tratamiento oral. Miren, señores, vamos a bajar, como vemos acá, un porcentaje. En la urgencia hipertensiva vamos a reiniciar los fármacos que dejaron de tomar, vamos a iniciar los fármacos que nunca estuvieron tomando porque hasta ahí hicimos diagnóstico, vamos a modificar los fármacos que tenía porque no le están funcionando, o vamos a titular los que ya tenía para usar dosis óptimas como antihipertensivos orales. No requiere ingreso y nada más debemos reducir un 15 a 20% de los valores de presión con que consulta el paciente. El resto lo tenemos que reducir en 48 horas en la casa, pero no corremos. Solo damos un agente antihipertensivo oral para que le baje ese de acción rápida, para que le baje ese 20% y el resto es en la casa. La emergencia hipertensiva, sí, señores, debemos dar intravenoso para bajar de 20 a 25% en la primera hora y un 5 a 15% en las siguientes 23 horas. Tampoco es que le bajamos de 220 a 180, se lo bajamos a 120, 70 de un solo. ¿Por qué? Porque vamos a causar mayor daño cerebral. La única condición en la que vamos a bajar por debajo de 120, 70, y por eso se los puse independientemente del valor de presión inicial, es en el síndrome aórtico agudo. Debe ser menor a 120, 70. De lo contrario, solo vamos a bajar 20 a 25% con un fármaco por la vena y en las próximas 23 horas vamos a bajar un 15% más, igual con fármacos por la vena, ¿verdad, señores? ¿Cuáles son las excepciones? La disección aórtica, que ya lo hablamos. Los eventos, si llegó con un evento cerebrovascular isquémico, yo no quiero trombolizar, ya vamos a ver que tenemos que tener presiones abajo de 185, 110 para trombolizar, ¿verdad? Ya. Si yo tengo una presión arriba de 185, 110, no puedo aplicarle trombolítico a mi evento isquémico. Y si tengo un evento cerebrovascular hemorrágico, yo trato de calcular la presión arterial media en valores de 90 a 110 para mantener la perfusión cerebral. Pero en esto lo que quiero es que conozcan es que estas son las excepciones. ¿Cuáles son los fármacos que hay? Pues tenemos fármacos intravenosos que son los nitratos, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina. Esos son los que usamos con mucha frecuencia porque son los que hay en el hospital. Los calcioantagonistas intravenosos como el clevedipino y nicardipino, los beta bloqueadores intravenosos, la betalol y esmolol. Ahora tenemos la betalol y nos gusta mucho para las preeclampsias, para los eventos isquémicos cerebrales, por ejemplo, lo usamos mucho. Y hay otros, ¿verdad? Como el enalaprilato y la hidralazina, por ejemplo. Estos son muy rápidos en acción, pero la verdad es que no podemos controlar los efectos secundarios por el fármaco o cuánto nos bajan de presión y a veces se va la mano en el efecto que buscamos, por eso no los utilizamos. Recomendamos nitroglicerina en infusión, nitroprusiato en infusión y la beta bloqueador en infusión. Pero esto no es tan sencillo. Nosotros tenemos que saber individualizar de acuerdo al caso. Por ejemplo, si es un evento cerebrovascular isquémico, los recomendados son los beta bloqueadores o los calcioantagonistas. ¿Por qué? Porque si yo le doy un vasodilatador como la nitroglicerina o la nitroprusiato, aumento el edema cerebral. Miren, pues en cada patología, en cada escenario clínico, va a haber un medicamento ideal que podemos utilizar. Miren, señores. Entonces, importante que los conozcan. Esta gráfica les permite a ustedes conocerlos. Por ejemplo, si es un síndrome coronario agudo, ahí sí está muy bien indicado la nitroglicerina y el nitroprusiato, los beta bloqueadores y los calcioantagonistas. Si es una falla cardíaca, igual la nitroglicerina es el de elección 100% y la furosemida, ¿verdad? Y así efectivamente tenemos que ir individualizando. Como les decía, por ejemplo, para la eclampsia, lo que mejor utilizamos es el abetalol, que es alfa y beta bloqueador. Entonces, nos actúa muy bien también en la musculatura uterina.
De acuerdo a la patología individualizamos, ¿verdad, señores? Y bueno, y por último, pues recuerden que la sal es enemigo de la hipertensión arterial. Y es todo por hoy, señores, por la clase. Yo sé que es una clase extensa, pero es que es lo que tenemos que hablar cuando hablamos de hipertensión arterial. Por eso abarcamos todos los temas en todos los parámetros, todos los aspectos en una sola clase, ¿verdad, señores? Vamos a dar el tiempo prudente para preguntas, por favor, a partir de ahora, para ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien, José Pablo, excelente clase y resumida de hipertensión. Podemos hablar semanas, ¿verdad? Hay congresos donde este es el único tema y tardan 3, 4 días hablando solo de hipertensión arterial. Y aquí el doctor Velázquez hizo un gran trabajo en poder resumirlo